En este ejemplo vamos a utilizar la identidad de suma y diferencia para el cosino para determinar el valor exacto de la función trig de los radiantes cosine 13 pi 12. El primer paso en este tipo de problema es determinar qué dos ángulos podemos agregar o restar que igualarán 13 radians pi 12 que han conocido los valores de función. Los ángulos que tienen valores de función conocidos son los ángulos que vemos cuando utilizamos un círculo de la unidad para determinar los valores de función, que significa ángulos que son múltiples de 3 grados como 30 grados, 60 grados, 90 grados y siguientes, o múltiples de 45 grados. Y es mucho más fácil determinar qué dos ángulos añadir o restar si primero convirtamos esto a grados. Así que comencemos haciendo eso. Tan multiplicar por 180 grados divididos por pi, así que el pi se simplifica. 12 y 180 simplificar. Hay 12 hexanewtones 12 y 15 12 siemens en 180, so 13 por 15 grados es igual a 195 grados. Queremos determinar dos ángulos con valores de función conocidos que tengan una suma o diferencia de 195 grados. La buena noticia es que a menudo hay más de una forma de obtener este ángulo. Por ejemplo, podemos usar 150 grados más 45 grados, pero también podemos usar 240 grados, 45 grados. No importa cuáles de estos usamos, los resultados serán los mismos. Pero no podríamos usar algo como 160 grados más 35 grados, porque 35 grados no tiene un valor de función conocido. Así que avancemos y usemos esta primera suma. Entonces, si comienza a escribir esto, coseno de 195 grados es igual al cosino de 150 grados más 45 grados. Entonces, si paramos aquí por un momento, esto nos dice que A es igual a 150 grados. Y B es igual a 45 grados. Así que sustituiremos 150 grados aquí y aquí, y sustituiremos 45 grados aquí y aquí. Y lo último que se menciona aquí, se utilizó una suma de dos ángulos. ¿Cuál es la operación superior aquí? Así que tenemos que utilizar la operación superior aquí, que es la restricción. Aplicando esta identidad, tenemos cosine 150 grados x cosine 45 grados, sine 150 grados x sine 45 grados. Ahora, podemos usar el círculo de la unidad, o podemos dibujar los triángulos de referencia para evaluar estas funciones de disparo. Vamos adelante y esquemate nuestros triángulos de referencia. Entonces por 45 grados estaría aquí. Por lo tanto, nuestro triángulo de referencia estaría aquí. Tenemos 1, raíz cuadrada 2, y luego por 150 grados estaremos aquí en el segundo cuadrante, donde el ángulo de referencia será de 30 grados. Así que si está en el segundo cuadrante, etiquetaremos este 1, 2, y esto sería la raíz cuadrada negativa 3. ¿De acuerdo? Entonces el coseno de 150 grados sería raíz cuadrada negativa 3 2. Cosine 45 grados sería 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Y si racionalizas que sería raíz cuadrada 2 2, el seno de 150 grados sería de 1/2. Y el sino de 45 grados es igual al cosino de 45 grados por el triángulo de isósceles, así que este sería la raíz cuadrada 2 2. Así que vamos a tener una raíz cuadrada negativa 6, raíz cuadrada 2 dividido por 4. Hay una cosa más que quiero mencionar. Algunos libros de texto escribirán esto en una forma diferente. Sabemos que podríamos factorar un negativo o menos un hexanewton el numerador. Y a veces lo que verás si el negativo está fuera del frente de la barra de fracción haciendo que toda la fracción es negativa, también podemos escribirlo así. Así que los tres de estos son equivalentes basados en el estilo del libro de texto. Y vamos a seguir adelante y parar aquí.